Cristo Jesús. Gloria al Señor. Damos gloria y honra al Señor porque Él se la merece en este nuevo día que ya está bien avanzado. Pues son las 8 de la noche. Naturalmente aquí en Miami, en otros lugares será un poco más tarde o un poco más temprano. Y damos la gloria al Señor por todo eso, porque el Señor tiene control de todo. Damos las gracias también a los hermanos que mediante sus oraciones respaldan este ministerio. Y damos la gracia también a los amigos que nos siguen por estas redes sociales, esperando que el Señor añada la bendición más grande que Él puede añadir cuando una persona se detiene a escuchar la palabra de Dios. Y es que la salvación puede alcanzarlo, así como le dijo el Señor Jesús a Zaqueo: desciende, porque hoy es necesario que pose o que entre en tu casa. Damos gloria al Señor por todo ello. Bien, hermanos, seguimos pidiendo la oración por aquellos hermanos, pastores, misioneros, evangelistas, la familia de los pastores, familia de los hermanos que se encuentran en países de religión musulmana, donde ellos están siendo golpeados, están siendo perseguidos. La iglesia de Cristo, hermano, está siendo perseguida en muchas partes del mundo. Y en otras se está iniciando una persecución de aspecto ideológico. Y yo espero que usted, hermano, abra los ojos, porque estamos en los últimos tiempos. Tiempo en que no podemos estar perdiendo el tiempo, sino más bien que tenemos que estar centrados en las cosas del Señor. Como las Sagradas Escrituras nos dicen que debemos andar sabiamente, redimiendo el tiempo, sabiendo que los tiempos que nos ha tocado vivir, hermanos, son tiempos malos y difíciles, y se pondrán todavía más difíciles y más malos que lo que nosotros estamos viendo hoy. Hoy podemos decir nosotros que estamos en estos países que gozamos de cierta tranquilidad, hermano, que se está terminando. Todos los hilos se están atando y todo se está encauzando hacia una misma dirección. El mundo se está encauzando hacia una misma dirección, y eso, hermano, tiene que ponernos a nosotros en vela, sabiendo que también cuando todos estos puntos convergen hacia un mismo lugar, también nosotros sabemos que la iglesia de Jesucristo está próximo a ser levantada. Así que, hermanos, les exhorto a que sigan velando, sigan estudiando la palabra de Dios, sigan leyendo la palabra de Dios, sigan predicando la palabra de Dios, sigan incentivando a otro, levantando al caído, dándole fuerza al débil en la fe, amonestando y reprendiendo a los ociosos. No se nos pueden quedar fuera, hermano, porque tenemos que darle la palabra y reprenderlo cuando sea necesario y abrazarlo también cuando sea necesario. Así que damos gracias a Dios por todas esas personas que están ahí en pie de guerra, en pie de lucha, sabiendo que nuestra redención está mucho más cerca que cuando nosotros creímos. Damos gloria al Señor por esto. Bien, hermanos, seguimos en nuestro tema. Ya estamos casi concluyendo el don de sabiduría.
para entrar al don de discernimiento. Este don, refiriéndonos al don de sabiduría, tiene especial relación con la mente. Si bien es cierto que cuando nosotros aplicamos la palabra sabiduría, sabio, entendido, conocimiento, tiene amplia relación con la filosofía. Este don, hermano, que operó en el primer siglo, y digo operó en el primer siglo, hermano, porque se hizo vigente concretamente, tanto en los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros de ese primer siglo, donde se era necesario, y era necesario, hermano, porque el canon de las escrituras no estaba todavía completo. Y como he repetido en otras ocasiones, lo voy a seguir repitiendo, el don, hermano, en mi concepción personal, bajo el estudio de las Sagradas Escrituras, tanto de aspecto histórico, en mi concepción personal, el don no es operativo hoy porque tenemos el canon completo de las Escrituras. Eso no quiere decir, hermano, que no pueda manifestarse bajo la absoluta soberanía de nuestro Dios. No podemos sacar la soberanía de Dios de la ecuación de la iglesia. Dios es soberano, hermano. Y aunque un don estuvo vigente en un momento determinado, no quiere decir que en otro momento Dios no pueda sacarlo a relucir o ponerlo en funcionamiento, dadas las necesidades. Hoy por hoy, la iglesia de nuestro siglo, de nuestro tiempo, no lo necesita porque tiene el canon de las Escrituras. Este don tiene especial relación con la mente de quienes ejercen el ministerio de la palabra de Dios o el oficio de la palabra de Dios. ¿De qué sabiduría hablan los que tienen el oficio de ministrar al Señor? Hablan del contenido de las Escrituras. Hablan de la sabiduría de Dios expresada en las Escrituras. Cuando usted va al libro de los Romanos, escuche, cuando usted va al libro de los Romanos, en el capítulo 15 del libro de los Romanos, en el verso 4, mire lo que el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma, no a la iglesia católica, sino a la iglesia fundada en Roma, hermano, la iglesia cristiana del primer siglo, Pablo le escribe lo siguiente, y le dice, hermano, porque las cosas que se escribieron, escuche bien, las cosas que se escribieron en estos 66 libros, y dicho sea de paso, todavía el canon no estaba completo porque faltaban otros libros por escribirse. Cuando Pablo escribe a la iglesia de los romanos, le dice, porque las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjense lo que Pablo está diciendo aquí, hermano. Las cosas que pasaron, ya sea a los profetas, a los patriarcas, al pueblo de Dios, a los hijos del Señor, lo que le pasó a Cristo, el desarrollo de la iglesia, la persecución de la iglesia. Aquí está hablando el perseguidor, hermano, uno de los perseguidores de la iglesia. La persecución de la iglesia, cómo se difundió el evangelio, la problemática que hubo, por lo cual se celebró ese concilio para
aceptar o rechazar o imponer o liberar al gentilismo de la ley, por así decirlo, o de los rituales de la ley. Todas esas cosas que se escribieron y el desarrollo de la iglesia, hermano, cuando usted lee el libro de los Hechos, que es donde inicia realmente la iglesia, aunque nosotros entendemos, hermano, que aparece el concepto de iglesia cuando Cristo habla a sus discípulos allá en Filipo, que le pregunta quién dice la gente que soy, y Cristo menciona por primera vez la iglesia, donde dice que la puerta del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es decir, no se van a tragar a la iglesia, no van a vencer a la iglesia, no van a derrotar a la iglesia, no van a desaparecer la iglesia. Esa es la primera vez que se hace mención en las escrituras de la iglesia. Pero el desarrollo de la iglesia como cuerpo de Cristo, nosotros lo tenemos en el libro de los Hechos. Y todas esas cosas que pasaron allí, el apóstol Pablo aquí está diciendo, porque las cosas que se escribieron antes, escuche, lo que se escribió, aquí estoy hablando de la sabiduría escritural, que es lo que el Señor nos ha dejado, esta sabiduría escritural. A estos hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores del primer siglo, y los que tuvieron oportunidad de escribir y los que tuvieron oportunidad de descifrar los aspectos proféticos y traernos la iluminación bajo la escritura, todas esas cosas que se escribieron, que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Cómo sabe usted que Pablo fue uno de los principales perseguidores de la iglesia? Simplemente porque usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 7, se da cuenta de la muerte de Esteban y que lo ponen a los pies de Saulo, quien es el apóstol Pablo quien escribe. Ahora, ¿cómo sabe usted al presente que el primer discurso inaugural en la iglesia lo dio Pedro? Porque lo tiene en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Esas cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación, escuche, y la consolación de las escrituras, porque usted tiene 66 libros, tiene mucha escritura, tiene muchos libros, tengamos esperanza. Lo que tenían el don de sabiduría en el tiempo del primer siglo, en el tiempo apostólico, hermano, estos traían lo que es la revelación del Señor o iluminación de las escrituras para aplicarla a la iglesia. Yo dije, hermano, la semana pasada que hay quienes están promoviendo un avivamiento divorciado de las escrituras. Y ese avivamiento es un avivamiento falso. Todo avivamiento que viene del cielo viene, hermano, por la motivación o con la motivación de que nosotros nos interesemos cada día más por las cosas del reino. ¿Y qué hay más importante que la palabra escrita del Señor? Nada. Porque Él es quien dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. ¿A cuáles palabras se está refiriendo al Señor? Si no es la que Él ya ha hablado. Ni una jota ni una tilde pasará sin que se cumpla. ¿De qué estamos hablando si no es del cumplimiento de la palabra del Señor? La sabiduría se aplica en un buen juicio frente a las demandas hechas por la vida, especialmente para la vida cristiana.
La sabiduría tiene relación con la compenetración o estudio profundo de las verdades de la fe. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo o hasta donde yo quiero que usted se enfoque o hacia donde yo quiero que usted se enfoque. Yo quiero que usted se enfoque, hermano, en lo que tiene que ver con las escrituras. Porque hasta que nosotros no entendamos y aceptemos en absoluto las verdades bíblicas, créame, que el diablo lo va a tener como una pelotita para allá y para acá. Hasta que nosotros no comprendamos que lo más importante sobre la faz de la tierra es el conocimiento de Dios y que ese conocimiento, hermano, está condensado en su palabra, nosotros vamos a estar dando golpe al aire y escuchando y siendo arrastrados por cualquier viento de doctrina o cualquier enseñanza mal aplicada. Simplemente porque no conocemos las verdades bíblicas. Escúcheme. Usted, lo que hemos tenido la oportunidad de ir a la escuela, y me alegro, hermano, por la cantidad de iglesias, escuche, por la cantidad de iglesias que de una forma u otra han visto sus errores y lo han enmendado. Nosotros en lo secular tenemos la oportunidad de ir a la escuela, o hemos tenido la oportunidad de ir a la escuela, ir a Parvulito o a Kinder Gato, como se le suele decir, a Kinder, a Pre-Kinder, y luego pasar a primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, y de ahí entonces aquí en Estados Unidos al high school, a lo que le dicen allá en los países latinoamericanos, primero de bachillerato, el primer de bachillerato, hasta que usted sale del bachillerato, entonces entra a la universidad. Mire todo el proceso. En todo ese proceso, escúcheme, en todo ese proceso, hasta que usted se hace profesional, lo que van a guardería, que muchas veces lo dejan en su primer año y a veces antes de su primer año en los países desarrollados, y los que entran en su primer año, posiblemente hasta los 25 años en que se hagan profesionales o hasta los 23 o 24 años en que se hagan profesionales, todo es una vida de estudio, sistemáticamente. El asunto es que a nosotros no nos han enseñado la verdad de Dios sistemáticamente, sino que nos han enseñado como las cordilleras, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, a izquierda y derecha, al frente y atrás, y no nos han enseñado sistemáticamente las verdades del Señor. Por eso yo suelo decir que el judío se ha tomado el judaísmo como una profesión y nosotros no nos la hemos tomado como una profesión, sino que la hemos tomado muy a la ligera. Escuchando a personas que aunque tengan el llamado de Dios para el ministerio, no tienen la preparación para ejercer el ministerio y lo que han hecho es hacer más daño que el bien que ellos quisieran hacer. Porque cuando usted enseña las escrituras de una forma torcida, no crea que usted le está haciendo un favor a Dios, ni le está haciendo un bien al evangelio, porque usted está enseñando a una persona a crecer torcidamente. Y como dice el refrán popular que se puede aplicar claramente aquí, árbol que nace torcido, oiga, no es que Dios no lo enderece, pero hasta a Dios le va a costar trabajo enderezarlo, porque hay gente que levantan argumentos, hermano, y levantan
en los aspectos racionales, argumentos hasta irracionales que usted no le puede hablar porque han concebido las cosas de una forma que no hay quien lo saque de ahí y no hay quien le muestre. Hace poco escuché, hermano, escúcheme, que hay cristianos que son como esta persona. En la Segunda Guerra Mundial, los japoneses mandaron una cuadrilla de hombres a algunas islitas de Filipinas. Escuche lo que le estoy diciendo. Que este hombre se tiró 3 décadas, 30 años de su vida. Escuche, 30 años de su vida. Después que terminó la guerra, se tiró 30 años, él y 4 personas más, internado en esa isla de Filipinas. Pese a que la guerra ya había terminado y estos se abastecían de arroz que le quitaban a las personas y de víveres. Entre eso dice la historia que eliminaron a 35 personas, entre ellos personas que ellos consideraron hostiles. Pese a que le informaron que la guerra ya había terminado, ellos no concibían la guerra como que había terminado porque ellos estaban esperando una orden del oficial que lo mandó a ellos allí. Y como la orden nunca llegó, en los enfrentamientos con la Guardia Filipina, mataron a 2 de estos japoneses y uno desertó. Y un estudiante japonés vino desde Japón a la isla esta donde se rumoraba que estaban estos guerrilleros. Y precisamente encontró al soldado japonés y le dijo que la guerra había terminado. Pero él no creyó. Él decía que hasta que su oficial superior no le diera la orden de abandonar la isla o le dijera que la guerra había terminado, él seguía en guerra. De tal forma que este joven japonés tuvo que volver a Japón, contactar con ese oficial que todavía estaba vivo y venir hacia la isla, contactar con este soldado japonés que ya hacían 30 años que la guerra había terminado, pero él seguía en guerra. Seguía en guerra con el mundo, hermano, y el mundo estaba en paz con él. Así hay cristianos. Hay cristianos que lo han enseñado torcidamente, le han enseñado torcidamente la verdad de Dios y no hay forma humana, hermano, de sacarlo de ese trance. Porque me lo enseñaron así y así es y oiga, y no hay forma. Créame, hermano, que yo me he topado con muchos cristianos que he intentado explicarles ciertas verdades y he tenido que dejarlo por imposible. Entonces usted puede tener el llamado, pero si no tiene la preparación y no crea eso en el adagio ese judío que dice, cásate y el amor viene después. Esto no funciona de esa forma. O la célebre canción camino, no hay camino y camino se hace al andar. Esto no funciona así, hermano. Hay cosas que sí y hay otras que no. Usted no puede decir que esto es estudiante de medicina y meterse a un quirófano a operar a una persona cuando usted no tiene la preparación y la orientación necesaria para abrir o operar a una persona. Usted tiene que estar cualificado para ello. Entonces, a veces se hace más daño que el bien que se quiere hacer. No piense, hermano, que yo estoy descalificando a estos ministros en cuanto a su llamado. Es todo lo contrario. Conozco a personas que tienen el llamado de Dios, tienen el ministerio de parte del Señor, pero tienen un problema. No tienen la preparación. Y cuando usted lee las cartas pastorales, se da cuenta que el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso, y le dice
que el ministro tiene que ser y estar apto, capacitado, entrenado para enseñar. Entonces, nosotros tenemos que tomar nota de todo esto, que somos estudiantes de la Biblia. La sabiduría tiene relación con la compenetración o estudio profundo de las verdades de la fe. Y cuando yo digo que hay gente que atacan el conocimiento, son precisamente personas que no leen. Y que cuando usted les recomienda un buen libro, le dicen que no. Estos son extremistas. Porque entonces le dicen que ellos lo único que leen es la Biblia y que no les interesa leer ningún otro libro. Me alegro que tengan tanta devoción en leer la Biblia. El punto es aquí, hermano, que la Biblia no se escribió en nuestro lenguaje, ni en nuestra cultura. Entonces hace falta un conocimiento extra para poder entender las verdades escriturales. De ahí que nosotros tenemos una herramienta principal que es el Espíritu Santo, hermano. Pero no es lo mismo papá acentuado en la A que papa. Y si usted lastimosamente no tiene las herramientas necesarias para interpretar las escrituras, usted va a ser el primero equivocado. Hay personas que le dicen, hermanos, que no se puede estudiar tanto, estudie todo lo que usted pueda. Quémese la pestaña estudiando y créame que el Señor le va a dar el conocimiento para llegar donde otros no han llegado. Estudie todo lo que usted pueda, sobre todo la palabra del Señor. En cuanto a asunto de fe se refiere, en cuanto a asuntos de fe, hermano, no hay otro libro por encima de la Biblia. Tiene todo lo necesario para que usted sea salvo, para que usted camine por el camino de santidad, para que usted sea sabio en el entendimiento y la sabiduría del cielo. Esta sabiduría, hermano, es práctica, es la que Santiago considera como un don del cielo. Cuando usted va al libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, mire lo que Santiago dice. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí, hermano, usted puede concebir este texto desde dos puntos de vista. Aunque Santiago está hablando de una situación de una persona que se encuentra en prueba, y la sabiduría que tiene que pedirle a Dios es con respecto a la prueba y a la dificultad que está pasando para poder entenderla. Pero si usted quiere ahora aplicarla y decir, yo necesito sabiduría del cielo, entonces Dios le va a dar sabiduría. Mateo, hermano, capítulo 6, verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se les serán añadidas. Aquí Santiago está hablando de pedir sabiduría. Y Mateo le está diciendo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo busca usted a Dios? De ahí el célebre dicho, hermano, de ciertos religiosos, que Dios está en todas partes. De ahí el panteísmo que le dice que Dios está hasta en una piedra. No. Dios no habita en una piedra, hermano. Dios no habita en un árbol. Dios no habita en los astros. Los astros me testifican del poder creador de mi Dios y del poder sustentador de mi Dios. Pero Dios habita en mi corazón y en el corazón suyo.
Dios no habita en el corazón de un león, ni de un cerdo, ni de un elefante, hermano. Pero el panteísmo se lo enseña de esa forma. Mi Dios es real. Más primeramente buscad el reino de Dios. ¿Cómo sabe usted que está en el reino de Dios? Ah, porque va a la iglesia evangélica tal y tal. Hermano, mire, créeme que desde muchos púlpitos cristianos lo que se está predicando es herejía. ¿Cómo sabe usted cuál es la justicia de Dios si no entiende las escrituras? ¿Cómo puede discernir a usted cuando el diablo le habla que utiliza las escrituras? Lea Mateo 4. Lea Mateo 4 para que usted entienda cómo se le presentó Satanás a Cristo. O lea Génesis 3 para que sepa cómo Satanás se le presentó a Eva. Para que sepa cómo se le presentó a Eva y qué diálogo sostuvo con Eva. Porque Satanás hace milagros. El primer milagro que usted encuentra, aparte de lo que Dios ha hecho, es una serpiente hablando. Eso es un milagro, hermano. Mateo 4 le dice a usted que se le presentó a Jesús en un panorama distinto al que se le presentó a Adán o a Eva. Allí estaba en plena vegetación y aquí está en un desierto. Pero esperó el momento oportuno cuando Jesús tenía hambre, entonces vino la tentación. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le propuso? Fue las escrituras que Satanás le citó a Cristo. Y Cristo lo repelió con las escrituras. Fíjese que todas las respuestas que Cristo da dice, escrito está. Toda. Lea Mateo 4. Escrito está. ¿Dónde está escrito? Pues está en el Salmo 91. Parte de la respuesta que Cristo da. Pero todas las respuestas que Cristo da son respuesta escritural. Y nosotros debemos tomar eso como ejemplo, hermano, de utilizar las escrituras para dar respuesta. Eso es lo que dice Santiago, pedid. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Mateo responde y dice, más buscad primeramente el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Dónde está detallado el reino de Dios? ¿Cómo concibimos nosotros a Dios? Y después te dice, todas las demás cosas serán añadidas, las cosas materiales se te van a añadir. Isaías capítulo 55, verso 6 dice, buscad a Jehová o buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que Él está cercano. ¿Y cómo yo sé si estoy cerca de Dios? ¿Cómo sé si estoy lejos de Dios? ¿Cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? El termómetro, hermano, de medir toda esta situación en la que usted se pueda encontrar, en la que yo me pueda encontrar, son las escrituras. Son las escrituras las que Dios utiliza para traer al pecador a Cristo. Son las escrituras las que Dios utiliza para brindarle a usted la confianza y la fe necesaria en Él. Son las escrituras, no es otra cosa. Entonces, toda la sabiduría de Dios con respecto a su plan futuro, pasado y presente, hermano, están contenidos aquí en las escrituras. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Pero no se pare en pedir. Cuando se trata de las escrituras, busca o buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Colosenses capítulo 3, verso 1 y verso 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cómo sabe usted si resucitó con Cristo o no? Porque ya no vive para el pecado, no practica el pecado, aborrece el pecado.
Si a usted lo tuvieran que poner a elegir entre pecar y no pecar, yo estoy seguro que si usted ha resucitado con Cristo, usted toma la opción de no pecar. Porque ya sabe lo que es transgredir la ley de Dios. Eso no lo sabe el hombre impío, hermano. El hombre impío tiene una deducción natural, pero aquí hay una convicción de pecado. Si pues habéis resucitado con Cristo, y esto usted lo va a ver, que los que han resucitado con Cristo van a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y serán fáciles de identificar. Hay cristianos, hermano. Ellos ahí, he visto aquí, hermano, que cuando usted va a la playa se unta, se echa un sunblock, un protector para protegerse, y otra vez se echa para los mosquitos, un repelente. Hay cristianos que la Biblia es un repelente para ellos. Hay que confesarse, hermano, con el Papa para que ellos anden con una Biblia. O encomendarse a la Virgen de Altagracia. O a la Guadalupe de México. Créame, hermano. Para que usted vea a esos cristianos con una Biblia. Ya ellos dicen que no le hace falta andar con Biblia. Pero ni andan ni se la saben. Pero están ahí en la iglesia. Y son cristianos. No sé qué clase de cristianos serán. Pero no es un cristiano aprobado por Dios. Uno de los mandamientos que Cristo le da a los discípulos se encuentra en Juan 5:39. Escudriñad, es una orden. Es un mandamiento, hermano. Las escrituras, escudriñad las escrituras. Porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y continúa Pablo diciendo que aquellos que son discípulos de Cristo, son seguidores, han nacido de nuevo, son los que han puesto la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. El autor de los Hebreos, hermano, dice lo siguiente en el capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos. ¿Cómo sabe usted que está en paz con todos? Porque calla. O porque soporta todo lo que los demás le dicen. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo sabe usted que es santo? Pues no practica el pecado. No vive para el pecado, no respira para el pecado. Ama las cosas de arriba, porque usted ha sido resucitado con Cristo. El Salmo 105, verso 4, dice lo siguiente. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. ¿Cómo sabe usted cómo es el rostro del Señor? ¿Cómo busca usted el rostro del Señor? La Biblia es el mapa que lo va a ayudar a usted a salir del laberinto de la miseria escritural que usted tiene. Es la Biblia. La Biblia es el mapa que le marca a usted el punto de partida y el punto de llegada donde está el tesoro. ¿Dónde está el tesoro? Pues Pablo le dice allá, está sentado a la diestra del Padre. Por eso nos dice que busquemos las cosas de arriba. ¿A dónde lo está mandando a usted el mapa? A mirar hacia arriba, a tener la vista inclinada y el corazón inclinado hacia arriba. Pero son las escrituras lo que se lo están diciendo. Jeremías capítulo 29, verso 13 dice, Dios, hermano, dice, y me buscaréis. ¿Cómo busca usted a Dios? Oh, hay que orar. ¿Cómo sabe usted que hay que orar? Pues la Biblia se lo enseña.
Y la Biblia no solamente se lo enseña, sino que le enseña cómo orar. Y le enseña el ingrediente que tiene que estar en su oración. Jeremías dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Hay gente, hermano, escuche, hay personas que dicen que nunca han tenido una experiencia con Dios. Y usted dice, ¿cómo es esto? ¿Y a qué Dios tú le sirves? No es al mismo Dios que yo le sirvo. Y una experiencia, yo no le estoy hablando, hermano, de cosas estrambóticas. Y entienda la palabra estrambótica como andar saltando toda la silla o los bancos de la iglesia. No, yo no le estoy hablando de esto, hermano. Una experiencia de cómo Dios me ha sacado del fango cenagoso, de cómo Dios me ha sacado del hoyo de la desesperación. ¿Qué le ha desesperado a usted? Un hijo, un esposo, una esposa, su patrón, una situación determinada, una enfermedad. Ver a Dios resolviendo todas estas cosas y nosotros esperando en Él, en que Él la resuelva. Eso es una experiencia con Dios, hermano. Y Dios se hace vigente en la vida de los hombres que le buscan de todo corazón. Eso suena fácil. Eso suena sencillo. Pero no es tan sencillo como suena, hermano. Es despojarte de todo el peso que te asedia. Y cuando yo hablo del peso, hermano, me estoy refiriendo a cosas que nosotros lo ponemos en primer lugar y que nosotros amamos más que lo que podemos amar a Dios. Y Dios nos hace entender que hay otros dioses en lugar de Él. Y nos ayuda a despojarnos de esos dioses. Por ejemplo, hermano, le voy a citar unos cuantos dioses de este siglo que tienen a los cristianos esclavizados. Uno se llama Facebook. Hermanos, hay cristianos que se están comiendo un pan y se hacen una foto para subirla a Facebook. Se compran una camiseta y se hacen una foto para subirla a Facebook. Se compran un pan y Facebook. Y están en el Facebook todo el tiempo. Pero usted no lo escucha predicar a Cristo. Eso no lo escucha. Y usted dice, ¿cómo es esto? Y si no lo ve con el dedito, hermano, son expertos en teclas. Y a la hora de leer las escrituras, bueno, me leo un capítulo y ya cumplí por el día de hoy. Esto es trágico. Esto es trágico, hermano. Porque para esos cristianos, el sentarse una hora a leer la Biblia o estar escuchando el día entero unos buenos sermones es una tortura. El YouTube es otro Dios que ha reemplazado a Cristo. Los programas, hay muchos programas de televisión, hermano, que tienen a los cristianos ocupados. Y le dan ese deleite a la carne y ponen esos programas primero que a Dios y después viene el remordimiento de conciencia, pero al día siguiente vuelven y hacen lo mismo. Entonces le recitan el texto que dice, resiste al diablo y él va a huir, pero le recitan la mitad del texto, porque el texto empieza diciendo, sométete a Dios. Y el someterse a Dios, hermano, es tener la sabiduría necesaria, esa sabiduría escritural para tú saber lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, y el diablo entonces va a huir de ti. Yo no te estoy diciendo que va a huir al momento,
pero va a tener que huir. Créemelo, que va a tener que huir. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que le está diciendo aquí el autor de los Hebreos, hermano, es que usted como cristiano no puede tener los ojos puestos en otro lado, sino puesto en Cristo. Porque Él es el consumador de su fe. Él es el autor y consumador. En Él radica la fe y la salvación nuestra. Ahora, ¿cuál fue el gozo que fue puesto delante de Jesús? Por lo cual Él menospreció la cruz, su salvación. Porque Él sabía que le iba a dar la salvación a un sinnúmero de personas. Y no escatimó la cruz, sino que fue a la cruz, menospreciando, echando a un lado el sufrimiento por el que él iba a pasar, por usted y por mí. ¿Sabía usted que cuando Cristo estaba siendo crucificado, usted estaba presente en esa crucifixión? Y que fueron sus pecados y los míos los que lo llevaron a él allí. Entonces no seamos mal agradecidos con nuestro Dios y prestemos más atención a la verdad de Dios contenida en las Escrituras. Filipenses capítulo 4, verso 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, las Sagradas Escrituras es la verdad, no hay otra verdad más absoluta para el cristiano que las Sagradas Escrituras. Todo lo verdadero, todo lo honesto, toda la honestidad de Dios, hermano, fue derramada para plasmar este libro para nosotros. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto debemos pensar. ¿Y por qué tiene la cabeza llena de tantos pensamientos negativos? ¿Por qué permites y te permites a ti mismo recibir todos esos dardos del maligno que te lanzan? Porque no estamos rebosantes de la palabra de Dios, hermano. Porque cuando la palabra de Dios reina totalmente en nuestros corazones, nosotros podemos ver a lejos, hermano, cuando Satanás se acerca. En este sentido, la sabiduría es la capacidad para aplicar nuestro conocimiento en juicio y en la vida práctica. También esta sabiduría evidenciaba discernimiento espiritual. Quizá deba relacionarse más bien con los apóstoles, los profetas, los maestros y los evangelistas del primer siglo. No menosprecie las Sagradas Escrituras. Quienes poseían el don tenían la habilidad de conocer la mente del Espíritu Santo de manera que recibían ideas sobre el conocimiento dado para aplicarse a las necesidades específicas que aparecían en el cuerpo de Cristo. Santiago capítulo 3, verso 17 dice, hermano, de esta sabiduría: pero la sabiduría que es de lo alto, hermano, esta Biblia que vino de lo alto, que su autor es el mismo Dios, su inspirador es el mismo Dios, su preservador es el mismo Dios. Y aunque los hombres la escribieron
bajo la guianza y dirección del Espíritu. Por eso dice Pedro que ninguna palabra de esta profecía fue traída por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo, inspirando a los santos hombres, le dio la capacidad de que pudieran plasmar el pensamiento de Dios en los pergaminos, en las pieles o en los papiros de aquel entonces, para que hoy nosotros podamos gozar de una Biblia como la que tenemos, gracias a la imprenta. Santiago dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Usted quiere algo más puro que las Sagradas Escrituras? No puede haber nada más puro que las Escrituras. Nada puede haber más puro que las Escrituras. Hermano, han salido cantidad de escritores y han escrito libros que son bestsellers, que se han vendido, han tenido récord de venta, pero con el tiempo se han olvidado de ello. Esta santa palabra es tan pura que ha trascendido los tiempos y las edades. Ha permanecido a sus perseguidores y sigue siendo el libro que Dios utiliza para redimir al hombre y cambiar al hombre. Las Escrituras. Es el libro más vendido y más leído en el mundo. Escúcheme, uno de los principales productores, por así decirlo, es la China, donde se imprime en cantidad, aunque ellos la han reprimido la lectura de la Biblia allí, hermano. Pero comercialmente, ellos imprimen millones y millones y millones de Biblias. La sabiduría que Dios ha plasmado en este libro es primeramente pura, después pacífica, te enseña la pasividad del Señor. Amable, porque te enseña la amabilidad del Señor. Benigna, porque te enseña esa benignidad que el Señor es bueno para siempre. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso el cristiano no puede ser hipócrita, porque la palabra de Dios te enseña a no ser hipócrita ni ser mentiroso. Porque cuando eres un hipócrita, estás ocupando el lugar del diablo. Porque si hay alguien que es realmente hipócrita, es Satanás. Porque te viene con cara de bueno, pero es malo. Te dice 99 verdades y con una mentira te lleva al infierno. Entonces eso es un hipócrita. Y cuando dice, hermano, cuando la Biblia habla de estas características principales de la sabiduría, de esa sabiduría divina, dice que es pura, que es libre de contaminación. Usted no puede contaminar las cosas del Señor. Podrá darle un mal uso, pero contaminarla no. Y eso es lo que Santiago está diciendo aquí. En otras palabras, la sabiduría es pura en pensamientos, palabras y acciones, limpia en espíritu y cuerpo, en doctrina y práctica, en fe y moral. Eso es lo que Santiago está diciendo en ese verso 17, hermano. De la sabiduría de Dios plasmada en las Escrituras. La amargura, los celos, el egoísmo llevan a la corrupción de las personas. La sabiduría divina también es pacífica, lo que describe un espíritu tranquilo y calmado. El mar puede estar en tempestad, o como los cristianos allá en Chile, hermano,
Mientras la tierra temblaba, ellos estaban cantando, hermano, ese coro que dice, cuando los santos marchen ya. A cristianos que lo están matando por su fe, están, hermano, entregando su vida por el evangelio. Y están en completa pasividad. Es pacífica la sabiduría del Señor. Lo que describe un espíritu tranquilo y calmado. No importa cómo brave la mar. No importa cómo esté. El cristiano va a estar tranquilo en la tempestad. Esto no quiere decir, hermano, que esto no quiere decir comprometer la verdad solo por amor a la paz, lo que llevaría a una mentira. El cristiano no va a comprometer la verdad de Dios por estar en paz con los demás. De ahí que el mundo odia a la iglesia, hermano. Los inmorales odian a la iglesia de Jesucristo. Los maquinadores odian a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo está dotada de una sabiduría que de lo alto, que te está diciendo que es pura, que es pacífica y que no va a comprometer la verdad por estar en paz con el impío. Negativo, hermano. ¿Y de dónde nosotros hemos adquirido esa sabiduría? Pues de las Sagradas Escrituras, hermano. Son las Sagradas Escrituras en las que Dios ha arrojado toda esa sabiduría para que nosotros hoy la obtengamos. Y eso es lo que dice Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 15, verso 4, que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Como decía aquel pensador, prefiero estar separado por la verdad que unido por la mentira. La sabiduría de Dios es práctica. Esto quiere decir sencillamente que un sabio ama la paz y hará todo lo que esté en sus manos para mantener la paz sin sacrificar la verdad. La verdad de Dios debe ser dicha. Gústele a quien le guste o a quien no le guste. Claro, usted no va a ser un grosero. Porque acuérdese que la sabiduría de Dios es pacífica, es pura, es práctica. Dios no le va a llevar el evangelio ofendiéndole. Y Dios no quiere que sus hijos lleven el evangelio ofendiendo a otros. Por eso nos ha dado instrucción de cómo nosotros debemos llegar, inclusive si no nos reciben. Para la costumbre del tiempo bíblico, hermano, era sacudirse el polvo de los pies, diciéndole, la ira de Dios va a caer sobre ti por cuanto tú no me has rechazado a mí, sino que le has rechazado a Él. Y de ende los hombres no se pierden por sus pecados, los hombres se pierden por rechazar a Cristo. Eso es lo que está diciendo allí, hermano. Entonces, si tú no me recibes, yo me voy a ir dolido porque sé que tú te has expuesto al juicio de Dios, pero a la vez me voy a ir alegre porque sé que he cumplido con lo que mi Señor me ha enviado, me ha dicho. Benigna, eso significa que es conciliadora, que está dispuesta a oír, a razonar, dispuesta a ceder cuando la verdad lo demande. Cuando la verdad lo demande. Eso es lo que dice, hermano Santiago, en otras palabras. Ahora, yo le pregunto a usted si usted va a seguir orando por el don de sabiduría.
Si está orando por el don de sabiduría, hermano, está haciendo una oración vana. Porque la sabiduría de Dios está completa en estos 66 libros. El don no está operativo al día de hoy. Usted tiene todo lo que necesita y todas las herramientas que necesita para nutrirse de Dios. Están en las Sagradas Escrituras. Bien, mis hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde rica y abundantemente. Seguimos agradecidos de nuestro Dios y de nuestros hermanos que siguen orando por nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, que oraran por él para que palabras le sean dadas a fin de anunciar el Evangelio de Cristo. A los hermanos les doy las gracias por llevarme en sus oraciones, llevar a nuestra familia, llevar a la congregación y escuchar la palabra de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre poderoso de Jesús. El viernes seguiremos hablando sobre los profetas de Israel. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre de Cristo.